Un saludo cordial para todos ustedes. Les habla el profesor John Aguirre. Hoy hablaremos sobre la sintaxis o funciones que puede cumplir o quizás no cumplir el pronombre se. Para ello aclaremos primero qué es un pronombre. Un pronombre etimológicamente es aquel que reemplaza a un nombre o sustantivo o grupo sustantivado. Dentro de los pronombres hay varias clasificaciones. La que nos interesa particularmente hoy es la clasificación fonética. Ella nos dice que existen pronombres átonos y pronombres tónicos. Los átonos, también allí la etimología nos ayuda, son aquellos que no tienen tono o acento. Los tónicos, por supuesto, sí lo tienen. Este recuadro nos clarifica mucho más lo que acabo de decir. Si yo tengo estos pronombres, que son algunos, porque el listado es más amplio, lo, le, nos, te o se, usted los va a encontrar siempre cercanos a un verbo, y es el verbo quien tiene el acento y no el pronombre. Por eso se llaman átonos. En cambio, los tónicos tienen mucha más autonomía. Tienen acento propio, ojo, no confundir tilde con acento, porque pueden ser lo mismo, pero también tengo pronombres como yo y ti, que no tienen tilde, pero siguen teniendo acento. Entonces, estos son independientes y no necesitan estar pegados o junto al verbo. Volvamos con los átonos. Los dos primeros que aparecen allí, el lo y el le, son demasiado importantes porque son los que nos van a permitir reemplazar o hacer reemplazos para comprobar si encontramos o tenemos un complemento directo en el caso del primero, lo o la con su respectivo plural, y un complemento indirecto en el caso del segundo. Teniendo claro esto, entonces volvemos al pronombre se. El pronombre se puede tener función o puede no tener función. Cuando digo que tiene función es porque precisamente cumple el rol de ser complemento directo o indirecto. Y sin función, pues se analiza simplemente como parte del núcleo del predicado, ¿cierto? Aclaramos que estos conceptos en gran parte los tomamos y esta clasificación del gramático español Alfonso Ruiz de Aguirre. Vamos ahora sí entonces con los tres casos de función y los tres casos de sin función. El primero con función, variante de le. Cuando yo hablo de la variante de le, puedo tener una oración como la que aparece allí y entender con facilidad que lo que está en rojo es el complemento directo. ¿Cómo lo sacaría? Porque yo me pregunto qué fue lo comprado y me respondería un regalo. ¿A quién? A su hija. Ese es el complemento indirecto. Si yo le pido a mi estudiante que pronominalice esa oración, es decir, que convierta esos dos complementos en pronombres, quedaría de la siguiente manera. Ahora, aparece con azul el le inicial, ¿cierto? Y vuelve a aparecer en la parte final. Resulta que yo no necesito sino de uno solo, entonces queda uno solo. Y en ese orden, la oración quedaría pronominalizada así. Le lo compró. Esto sería correcto, pero hay un problema y es un problema también de índole fonético, y es que aparece una cacofonía, entonces tengo que romperla y para romperla viene en mi ayuda el pronombre se. Entonces, la oración queda de la siguiente manera. Eso nos indica que el pronombre se entonces está cumpliendo la función allí de ser un complemento indirecto. Bien, ese es el primer caso. Segundo caso, el reflexivo. Reflexivo es cuando el sujeto hace una acción consigo mismo. Si yo tengo una oración como Verónica se lava, yo podría preguntarme lo mismo y decir qué es lo lavado y responderme quizás, pues lo lavado es Verónica, pero como Verónica es el sujeto, no puede cumplir dos funciones. Entonces el complemento directo pasa a ser el pronombre se. Bien, ahora si la oración yo la extiendo un poco más y digo Verónica se lava las manos, bueno, entonces las manos pasa a ser el complemento directo, ¿sí? En este caso, y el se pasaría a ser el complemento indirecto. Esa es la segunda posibilidad del se con función. Vamos con la tercera, recíproco. Tengo dos elementos que hacen parte del sujeto, entonces hay una acción recíproca, ¿cierto? Es decir, que es mutua y puedo tener una oración como la siguiente, Eva y Juan se besaron. Lo mismo,
me preguntaría qué fue lo besado y pues me respondería quizás que lo besado fue Eva o Juan. Pero como ellos son el sujeto, pues no pueden cumplir doble función. Entonces el se pasa a ser allí el complemento directo. Lo mismo también. Y es que si yo extiendo la oración y digo Luisa y Lucas se besaron la boca, los labios, pues los labios o la boca vienen a ser entonces allí el complemento directo y el se pasa a ser automáticamente el complemento indirecto. Bien. Muy bien, ahora vamos con las posibilidades en donde el se no tiene función. La primera de ellas es el pronominal. Si yo tengo un verbo como este, atreverse, hay que aclarar una cosa. Atrever es un verbo y atreverse es otro verbo. Semánticamente son dos cosas completamente diferentes. Si tengo este con el pronombre se en la parte final, justo después de este infinitivo atrever, pues ya estoy empezando a entender un poco cuál es la posibilidad de este pronombre. Conjuguémoslo. Al conjugarlo con tres personas quedaría así. Y en la tercera ya podemos advertir que el pronombre está allí presente. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué función cumpliría allí? No, no tiene función. Entonces a la hora de analizarlo, ya bien sea manualmente o cuando hagamos el análisis con ellas, pues quedaría como parte del núcleo del predicado tal y como está ahí en rojo, ¿cierto? Entonces, C como parte del núcleo del predicado, sin función específica. Segundo, la posibilidad del impersonal. Impersonal es yo no detecto con facilidad quién es el sujeto, ¿sí? Hay análisis que nos ponen con esa dificultad. A veces también cuando se trata de fenómenos atmosféricos, por ejemplo, no sabemos quién hace la acción, quién hace. Entonces, se puede dar una oración como esta, se vive bien en Colombia, y uno se preguntaría, pero ¿quién vive? No se sabe, cualquiera, quizás. Y aparece este C para indicarnos también lo mismo que mencionaba hace un momento, y es que entre él, el pronombre y el verbo conjugado, constituyen el núcleo del predicado. Y ya no tengo que entrar a hacer ningún otro tipo de especificación. Bien, vamos ahora con esto. La pasiva refleja. Esas otras posibilidades en donde el se no tiene función. Si yo le digo a mi estudiante, por favor, construya una oración activa, y él hace esto, lograron un acuerdo, ¿sí? Que está en tiempo pretérito, yo le digo, conviértame eso en una oración pasiva. Él tendrá que hacer lo siguiente. Un acuerdo fue logrado. Es decir, el complemento directo de la activa se convierte en el sujeto de la pasiva. Y yo después le digo, pero no quiero ni la una ni la otra. Yo necesito una voz que esté como en la mitad, una voz media. Ah, perfecto. Entonces para eso voy a necesitar el se. Y la oración quedaría de la siguiente manera. Se ha logrado un acuerdo. En ese caso, como ha logrado es un tiempo compuesto, entonces se suma al pronombre y entre las tres palabras, ¿cierto? Van a constituir lo que se conoce en este caso como núcleo del predicado. Pues bien, esas fueron las posibilidades que nos dio el análisis o nos da el análisis del pronombre se, tanto con función como sin función. Espero que esto haya quedado claro y cualquier inquietud recuerden consultarla con sus docentes. Un saludo cordial de nuevo para todos. Que estén muy bien.